Pymes Perú. Esta noche nos acompaña el historiador José Manuel Ballesteros Peralta. Pero claro, previo a decir que está con nosotros nuestra panelista permanente, Madeleine Zafra. Rómulo, muy buenas noches. Permíteme saludar a nuestro público televidente de nuestro programa, querido ya por todos ustedes, Pymes Perú. Estamos acá, como tú bien dices, con José Manuel el día de hoy, para hablar un tema que está candente y que es el tema del día. Bienvenido, José Manuel. Sí. Gracias por la invitación, Rómulo. Gracias por la invitación, Madeleine. Encantado de estar en su programa. Encantado de conocer un poco tu historia también, porque muy amable, gracias. Un buen tiempo en Rusia, eres profesor en universidades importantes. El gusto es mío, Rómulo, Madeleine, amigos televidentes. Bueno, en realidad tuve la oportunidad de viajar a Rusia, ¿no? Con una beca integral ya en el lejano año 1976. Me especialicé en historia, en idioma ruso, y siempre deseando regresar a la patria. Pareciera que hay una disputa entre el historiador y el filósofo. Sí, existe la disciplina filosofía de la historia, en efecto. El historiador durante muchas décadas tuvo pues esa tarea de conocer, e interpretar el hecho histórico. Y claro, el filósofo ya viendo desde lejos el tema histórico puede llegar a conclusiones universales o generalizadoras. De ahí esa disputa, ¿no? El historiador muchas veces fue visto solo como un recopilador de los hechos históricos, su ordenamiento y digamos poco propenso al análisis. Sin embargo, en las últimas décadas el historiador también debe analizar y llegar a conclusiones de la historia que sean útiles, prácticas y que nos den mucho optimismo para nuestro futuro. Hablando de indicadores que nos den un poco de optimismo y que nos lleven un poco a ser pragmáticos, es mirar un poco la historia limeña. Estamos en este momento hablando de la historia de los alcaldes, ¿no? Correcto, quizás desde el viejo Rivero, el año 1530 y tantos. Pero de repente no nos vamos a quedar en 1500, sino de repente mirar los últimos acontecimientos en la historia. ¿Cómo estás viendo el sí y el no frente a épocas pasadas? Importante porque ha habido alcaldes que luego fueron presidentes de la República, por ejemplo Guillermo Billinghurst, ¿no? Entonces, o muchos alcaldes que luego han sido candidatos también a la presidencia de la República. Los amigos televidentes recordarán el caso de Alfonso Barrantes Lingán, por ejemplo. La situación concreta. Pero Barrantes no fue presidente. No fue, pero fue candidato, recuerdan, presidencial en 1985. Entonces, el actual sí no tiene la gran novedad de que la ciudad más poblada, donde reside el poder, justamente ahora se ha visto envuelta en estas semanas o meses en la posibilidad de la revocatoria. Y de esta importancia económica, social, demográfica, cultural que tiene Lima, le da ese matiz necesariamente político. Ahora, yo me he quedado pensando, mirando algunos datos. Por ejemplo, en el año 1988, en un año, 4 alcaldes. Entonces yo me he quedado pensando cómo fue nuestro pasado en la historia, y en algunos otros casos, por ejemplo, en el año 1872 dura un año. Entonces hay casos de alcaldes que duraron un año o 2 años. Claro que no se llamaba revocatoria. Así es. En esos años que estás justamente revisando son años de una gigantesca crisis que vivió el Perú, e incluso bancarrota. En 1872, cuando ingresa el gobierno de Manuel Pardo, en efecto tenemos una bancarrota en que el Perú resultó ser, digamos, bajo el lenguaje moderno, ineligible. De manera que la historia entonces indica que no necesariamente el tiempo pasado fue mejor. Así es. Uno tiende a ver el pasado con mejores ojos y anhelos, digamos que, cómo no regresan esos tiempos, ¿no? Pero en general el ser humano tiene esa vocación de ver el pasado mucho mejor de lo que fue.
las abuelitas, todos los televidentes, ustedes tienen abuelitas. Hasta las canciones, ¿no? Hasta las canciones, el tiempo pasado fue mejor. Pero no siempre, obviamente, ha dado ese resultado, ¿no? Así es. Nuestra Lima tiene grandes logros en los años. Por ejemplo, estimados amigos, en los 80s, las larguísimas huelgas de la baja policía, de los basureros, ¿no? Esas huelgas duraron 2, 3 semanas. ¿En qué gobierno fue eso? Bueno, en los 80s en general. Durante los gobiernos, tanto de Fernando Belaúnde Terry como el de Alan García, tuvimos un desgobierno de Lima muy marcado. Ahora, yo veo una mayor permanencia, en todo caso, ya es en el siglo, a finales del siglo pasado, en el caso Belmont y el caso Castañeda Locio. Así serían los que han tenido tiempos más prolongados. Sí, fueron reelectos. Con Ricardo Belmont, como recordarán los amigos televidentes, se inauguró el fenómeno de los independientes, ¿no? Candidatos que no pertenecían a partidos políticos ideológicos y que fueron elegidos, siendo ellos conocidos por la labor aquí como realiza Rómulo, ¿no? Tal vez el Saní era, ¿no? Muy Claro, podemos ir a la alcaldía. Claro, pero yo le recomiendo a Rómulo, si lo va a hacer, comience por distrito. Muy bien. Si no, sí, José, porque el gran error de los candidatos, ¿no? Belmont, bueno, la actual alcaldesa es que directamente han sido alcaldes de Lima. Yo creo en gran parte que el éxito que tuvo nuestro alcalde Andrade, se debió a que primero tuvo la experiencia, por lo menos miraflorina. La que no sucede lo mismo con Lucho Castañeda, ¿no? Así es. La experiencia de él venía digamos, del sector público, de haber estado en EMAPE, de haber estado en el IPS, ahora de salud, y que tenía ya una experiencia pública, administrativa, ¿no? Principalmente, ¿cierto? Es cierto. Gerencial. Sí. Más que político, gerencial. Así es, porque desde el año 89, con esta victoria de Belmont, no es un año casual, además. En ese año cae el muro de Berlín. Correcto. Y caen las ideologías y comienza esta era actual llamada, pues, posguerra fría o globalización. Ahora, una pregunta. Un cambio global. Una pregunta que no quisiera pasarlo por alto. En 1980, Piero Pierantoni Cámpora, un año en la alcaldía. En menos de un año en la alcaldía. ¿Has tenido la ocasión de revisarlo? ¿Por qué es que permaneció menos de un año en la alcaldía? Sí, es que en ese momento Belaúnde ha restablecido las elecciones democráticas municipales. Okay. ¿No? Por esa razón es que en realidad ellos eran encargados, como el ejemplo que tú pones, Rómulo. Muy importante, José, contar contigo en este y en muchas ocasiones, porque la historia no necesariamente es el pasado que hay que dejarlo, son los indicadores que hay que traerlo al presente. Así es, por ejemplo, los países más desarrollados tecnológicamente hablando, como Japón, Suecia o el Reino Unido, dan muchas horas de historia en las aulas, tanto escolares como universitarias. Perfecto, muchísimas gracias. Pymes Perú.